carcinomas formadores de glándulas. Estas son proliferaciones de células medianas y grandes, pero prácticamente son hepatocitos normales formando un tumor. Hay una hiperplasia de hepatocitos. Por ejemplo, es un adenoma de la glándula suprarrenal de la corteza, que son lesiones que se pueden ver muy grandes y macroscópicamente son indistinguibles un adenoma de un carcinoma. Hay que ver la citología, hay que ver las células, si no hay atipia, si no hay mitosis, e incluso hay carcinomas que son de bajo grado, que no tienen mucha desdiferenciación o no se ven muy atípicos, y la única forma de diagnosticarlos es cuando dan metástasis. Pero esto es un adenoma de la corteza de la glándula suprarrenal y dependiendo la capa que esté afectando, ya sea ¿cuáles son las 3 capas de la corteza este, medular o de la corteza suprarrenal? De afuera hacia adentro. Era fascicular, glomerular y no me acuerdo de la última. Reticular. Ah, reticular. Glomerular, fascicular, ajá, fascicular, glomerular y reticular. Entonces, esta es la fascicular, glomerular y reticular. Entonces, dependiendo la célula que esté afectada, es la célula que va a producir este adenoma o esta hiperplasia. Entonces, esto es algunos ejemplos de lo que nosotros podemos observar en los adenomas. Esto ya lo vimos ayer, cómo hay lesiones benignas y malignas del miometrio. Vamos a ver algunos términos. Cuando nosotros, esto sobre todo aplica para las neoplasias malignas, cuando nosotros nos referimos a la diferenciación de los tumores, significa a la magnitud en que las células neoplásicas se asemejan en función y forma a las células del parénquima sano. En pocas palabras, quiere decir que tanto las células malignas se parecen al tumor de origen. Por ejemplo, si yo les pongo esta imagen, esta no, esta. Si yo les pongo esta imagen y les digo que esto corresponde a un carcinoma hepático o a un hepatocarcinoma o a un cáncer de hígado, ¿qué grado de diferenciación le darían? Diciéndoles que bien diferenciado es que se parece prácticamente al tejido hepático normal, moderadamente diferenciado, como dice su palabra, tiene áreas bien diferenciadas y poco diferenciadas, y un carcinoma poco diferenciado de hígado significa que ya perdió totalmente la forma de un hepatocito normal. Entonces, ¿qué grado le darían a este tumor si yo les digo que esto es un carcinoma hepatocelular? Bien, moderado o poco diferenciado. ¿Es un adenoma o es un carcinoma? Pensando que es un carcinoma. Poco diferenciado. No. Poco diferenciado es que se parece muy poco, o sea, tiene poca diferenciación. Se parece muy poco al tejido normal, pero prácticamente si yo les muestro estas células, se parecen muchísimo a los hepatocitos normales, ¿sí o no? Entonces, un carcinoma bien diferenciado es lo mismo que si nosotros vemos esto. Entonces, hay carcinomas bien diferenciados que a veces es difícil de identificar de los adenomas, necesitamos de los adenomas. Nos ayuda la edad del paciente, nos ayuda a saber si hay cirrosis, nos ayuda a ver la imagen macroscópica, pero hay tumores pues muy bien diferenciados. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen tanta atipia y las células no están tan irregulares, tan desordenadas, que se parecen prácticamente a los hepatocitos normales. Eso quiere decir que está bien diferenciado. Poniendo el ejemplo de que este fue un carcinoma hepatocelular. Un carcinoma moderadamente diferenciado es que va perdiendo pues moderadamente su diferenciación. Y un carcinoma poco diferenciado es un carcinoma que se ve muy irregular, que tiene mucha atipia
y que no se parece en nada a las células de origen. ¿Sí? ¿Sí se entendió qué es la diferenciación de un tumor? Sí, claro. Ok. Entonces, la diferenciación es qué tanto se parecen las células malignas a las células del tumor o del parénquima sano. Y aquí vamos con el término que ayer platicamos un poquito, que es displasia. Displasia significa crecimiento desordenado, que las células tienen un crecimiento desordenado, que son irregulares, que tienen, no hay forma, sí, no hay forma entre ellas y casi siempre son lesiones precursoras de carcinoma. Entonces, cuando nosotros llegamos a ver displasia en un epitelio, hay muchas probabilidades de que esa lesión, progrese a carcinoma. No todas las displasias van a progresar a carcinoma. Entonces, es importante ver qué tipo de, pues, de displasia es, a qué está asociado, en qué órgano está. Hay muchas displasias que pueden regresar a su estado normal o esa célula puede ser normal a como estaba su etapa normal o natural. Pero si esa displasia continúa, si continúa la agresión a la célula, pues sí puede progresar a carcinoma. Y neoplasia maligna infiltrante se refiere a que las células tumorales o las células neoplásicas rompen la membrana basal e infiltran, como dice su nombre, el tejido circundante. Este es dejen ver si este es cervix. En cervix es muy común las neoplasias o las displasias de bajo y alto grado asociadas a virus de papiloma humano. Esto que observan en la figura A, en la imagen A, es un carcinoma in situ, que el carcinoma in situ a veces se le pone displasia de alto grado diagonal carcinoma in situ, porque antes se creía que la displasia de alto grado era lo mismo a carcinoma in situ. Ahorita ya se ha hecho pues la separación entre estas porque una es una lesión precursora y otra sí es carcinoma. Muy bien, Gerardo, no había leído los comentarios, pero sí era tumor bien diferenciado. Entonces, en la actualidad es displasia de alto grado, que hay 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. La de grado 3 ya se acompaña o se le pone el sinónimo de carcinoma in situ. Entonces, observen cómo se ven las células. Primero hay una proliferación, hay un aumento en el número, que sería pues no hiperplasia, pero decimos que hay proliferación de células. Estas células, si se fijan, están desordenadas. Hay hiperplasia de la capa basal. Si se fijan, aquí hay una hipercelularidad y luego aquí como que disminuye, pero no tienen la forma o el orden normal que tiene el epitelio plano estratificado del cérvix. Entonces, se podría decir que es un carcinoma in situ, que dijimos que era un carcinoma in situ que no ha rebasado la membrana basal. Esta es la membrana basal, esta de aquí. Entonces, cuando esta lesión rompe la membrana basal, en vez de llamársele in situ, se le llama carcinoma infiltrante o invasor. Entonces, al momento de que se rompe esta membrana, ya infiltra o invade primero el estroma y luego puede ser el útero, puede ser órganos alrededor, pueden ser ovarios, puede ser salpinges, parametrios, trompas de falopio y de ahí se puede diseminar por la sangre a otros sitios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué grado de diferenciación le podríamos dar a este? Como es un carcinoma in situ, esto no se les da diferenciación, pero podemos decir que es moderadamente diferenciado. Pero ¿qué pasa acá cuando sigue siendo un carcinoma in situ? Pero observen el tamaño de las células, ya son más grandes, tienen mayor atipia, que atipia es como irregularidad del núcleo, hay agrandamiento, hay moldeamiento de la membrana basal, incluso hay cuerpos apoptósicos y mitosis.
que aquí no se observan, y hay mitosis. Pero esto es un carcinoma o esto es una lesión poco diferenciada. Ok. Entre los términos que tenemos también de neoplasias, tenemos la anaplasia. La anaplasia significa formar hacia atrás, que la anaplasia es lo mismo si yo les dijera falta de diferenciación, es lo mismo que decir un carcinoma poco diferenciado. Ahora, la anaplasia es como un sinónimo de pleomorfismo. Cuando nosotros decimos pleomorfismo es que hay una variación en su tamaño y en la forma celular. La anaplasia también tiene que ver o significa morfología nuclear anómala, hay alteración en la relación núcleo-citoplasma. Recuerdan que hablábamos esto que el núcleo debe de caber pues más de 2 veces en el citoplasma de la mayoría de las células y cuando hay poco citoplasma y más núcleo, hay una pérdida en la relación núcleo-citoplasma y esto también nos lleva a decir que esta célula está en anaplasia o tiene anaplasia. Se acompaña de mitosis atípicas, hay pérdida de la polaridad. Esto tiene que ver en las glándulas del colon o en las criptas. Recuerdan que los núcleos están en la base. Cuando estos núcleos se van a la región apical, eso se le llama pérdida de la polaridad y eso se asocia a anaplasia o poca diferenciación. Otros cambios que nosotros vemos en tumores anaplásicos es necrosis y aumento en el estroma vascular. Esta es otra foto que como que estaba acá arriba, pero son los ejemplos también que vienen en el libro de un tumor benigno o un adenoma de tiroides. Observen cómo prácticamente se ve muy parecido a los folículos tiroideos normales, nada más que aquí llegamos a ver microfolículos o folículos muy pequeños y otros que están muy dilatados. Pero si nosotros vemos esta lesión en la tiroides bien encapsulada, este es un adenoma de tiroides. Permítanme un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mm, sí. Dime. Ok. Ahorita te hablo. Bueno, yo también. Yo también. Ahorita te hablo. Bye. Cuando nosotros vemos esta neoplasia en la tiroides, es una neoplasia bien encapsulada, que son folículos en diversos tamaños, que prácticamente se parecen a la tiroides. Este es un adenoma folicular de tiroides. El adenoma folicular de tiroides en transoperatorio es indistinguible del carcinoma folicular de tiroides. Esto lo vamos a ver cuando veamos patología tiroidea, pero la única forma de distinguir entre un adenoma, que es una neoplasia benigna de tiroides, y un carcinoma folicular de tiroides es la ruptura de la cápsula. Ruptura de la cápsula e invasión vascular, que quiere decir que las células malignas invaden los vasos linfáticos. Esas dos características es lo que nos da el diagnóstico de carcinoma folicular de tiroides. Aquí no tiene que ver la atipia, los dos tumores se pueden ver las células pues pequeñas, benignas, sin alteraciones, sin tanta atipia, sin mitosis. Aquí son otros criterios para decir que es carcinoma, entonces van a ver cómo hay excepciones en cuanto a, ya les había platicado ayer, que los carcinomas casi siempre son, pues las células se ven grandes, se ven irregulares, tienen atipia, tienen mitosis, pero hay excepciones como esta. Ok, anaplasia. Acá está la anaplasia, que la anaplasia quiere decir falta de diferenciación o poca diferenciación. La diferenciación dijimos que era que las células malignas se parecen al tejido de origen. Por ejemplo, un carcinoma hepatocelular, el grado de diferenciación se lo vamos a dar a qué tanto se parecen las células malignas a los hepatocitos normales. Anaplasia quiere decir que no hay nada de diferenciación. Por ejemplo,
Es que aquí, bueno, en esta espérenme, en esta de aquí. Esta nos va a ayudar mucho. Este es un tumor maligno de miometrio. ¿Cómo se deben de ver las células en miometrio? Son células de músculo liso. Se tienen que ver así. Células fusiformes o células alargadas que tienen moderado citoplasma, el núcleo es alargado, pero estas células es como se debe de ver el miometrio normal. ¿Qué pasa cuando tenemos un tumor maligno como este? ¿Cuántas, o vean las células, se parecen al miometrio normal o a las células musculares lisas? No. 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 Entonces, ya perdieron su diferenciación. Su diferenciación quiere decir que tanto se parecen a las células de miometrio. Entonces, prácticamente una, dos, pero se fijan, están más aumentadas de tamaño, no están fusiformes como estas, pero la mayoría son células grandes que tienen el núcleo grande, irregular, con el núcleo evidente. Estas tienen el núcleo pequeño, estas tienen un núcleo grande. Todas son diferentes y todas son distintas a las células de origen o a las células de miometrio. Eso es anaplasia, que no hay nada de diferenciación o hay muy poca diferenciación de las células malignas respecto a las células de origen, de donde se está formando la neoplasia, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar una foto de anaplasia, nada más que está un poquito más adelante. Pero sí Sí, se nada entendió, más ¿no? me había como confundido, por ejemplo, con displasia, que también era como, por ejemplo, que mencionaba que hay un cambio en el tamaño y en forma. Pero en este caso sería entonces nula, o sea, como todas las células son diferentes y en la displasia sí podría haber algunas que fueran como del mismo tamaño, del mismo, ¿a eso se refiere? Ajá, la displasia se refiere al crecimiento nada más de las células, no se refiere a la forma. A la forma y a la diferenciación de las células nos referimos con diferenciación. Poca, bien moderado, poco o anaplásico. Y la displasia es nada más para decir, es un crecimiento desordenado. Las células están desordenadas y en ese crecimiento puede haber anaplasia, pero es muy poco probable porque la displasia es una lesión precursora. Entonces, la displasia nada más quiere decir que las células están creciendo desordenadamente. Al crecer desordenadamente se empiezan a hacer irregulares, tanto las células cambian de tamaño, los núcleos, o se empieza a ver cambios en sus formas, pero se refiere nada más al crecimiento desordenado. Cuando ya brinca o ya evoluciona la displasia a carcinoma, ahora sí, le tenemos que dar un grado de diferenciación. ¿Cómo se lo vamos a dar? Bueno, ¿qué tanto se parecen las células malignas a las células normales del hígado? Por ejemplo, hablando de un carcinoma hepatocelular. Entonces, ya una vez que tenemos carcinoma, pues ya no es displasia. Y ahora sí le damos el grado de diferenciación, bien, moderado, poco diferenciado, o cuando ya son completamente indiferenciadas, ya se les dice que es un carcinoma, pues, poco diferenciado o anaplásico, es lo mismo. Son sinónimos a veces. Sí, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo hay un crecimiento desordenado de las células epiteliales escamosas del exocervix, que se le llama displasia de alto grado. También las displasias se pueden clasificar en bajo y alto grado, dependiendo qué tanto es el desorden de las mismas. Entre más desordenadas estén, más alto va a ser el grado. Y entre menos desordenados van a ser de bajo grado. Entonces va evolucionando las lesiones desde un crecimiento desordenado, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, carcinoma in situ, que es o displasia de alto grado cuando ya están contenidas toda en la membrana basal. Cuando se rompe la membrana basal ya es un carcinoma invasor y hay que darle su grado diferenciado, o si de plano no tiene nada de diferenciación, ya es anaplásico. ¿Sí? ¿Vamos bien?
¿O ya los confundí más? No, doctora, sí quedó muy claro, gracias. Muy bien, voy a poner varios ejemplos, incluso voy a estar repitiendo estos términos para que se los memoricen. Ok, entonces ya dijimos las características de la anaplasia, que es cuando un carcinoma no tiene nada de diferenciación o está muy atípico. Entonces empezábamos por desde tumores benignos, que les había enseñado unas imágenes, un adenoma, tumor benigno dijimos que es la proliferación de las células muy parecidas al parénquima normal o al órgano que están, de donde se están formando. Este es un carcinoma epidermoide bien diferenciado de la piel. ¿Por qué? Si observan, recuerden cómo es el epitelio plano estratificado de la piel y son células muy parecidas. Son células escamosas con abundante citoplasma y en estos casos lo que nos ayuda a darle la diferenciación es que es la presencia de queratina. Cuando hay nada más. Entonces, imagínense el trabajo que tenemos nosotros que hacer para saber de qué órgano es, sabiendo que el médico tratante es el que tiene al paciente enfrente y es el que nos tiene que ayudar con la mayor información clínica posible, porque nosotros nada más estamos viendo el tejido, pero él tiene al paciente. Entonces, por ejemplo, si nos dijera que este es un tumor de tiroides, perfectamente lo podemos diagnosticar como un carcinoma anaplásico de tiroides, que es el carcinoma más agresivo que hay ahí, que prácticamente los pacientes tienen una sobrevida de 6 meses a un año. Es de los carcinomas más agresivos en el cuerpo. Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos esto, pues prácticamente es una sobrevida muy, muy corta que tienen los pacientes y nosotros hacemos el diagnóstico porque hay una nula o hay una indiferenciación completa del carcinoma respecto a sus células de origen. Si se fijan, ninguna de estas se parece a las células foliculares de tiroides, no hay coloide. Observen cómo varían en tamaño todas. Hay unas pequeñas, hay unas grandes, hay unas binucleadas y observamos mitosis atípicas. Esta es una mitosis tripolar, así se les llama. Pero todas las mitosis que no tengan, pues, una apariencia normal, a las mitosis para multiplicar las células de forma normal y tengan estas formas irregulares y sean mitosis, pues, visibles, las llamamos mitosis atípica, que las mitosis también están correlacionadas con el grado de diferenciación. En pacientes donde tienen tumores poco diferenciados, la mayoría de las veces encontramos abundantes mitosis. ¿Qué quiere decir? Que la neoplasia se está multiplicando tan rápido, pero de una forma indiferenciada, que hay mitosis atípicas por todos lados y por ende, pues hay células irregulares, inmaduras. Este es un tumor anaplásico, pero este es un tumor más anaplásico. Observen cómo aquí tenemos pues células enormes, muy grandes, que tienen un pleomorfismo. Ya dijimos que pleomorfismo significa muchas formas. Entonces, cómo las células adoptan
muchas formas y todas son irregulares. El grado de diferenciación de un tumor también se va a acompañar de, de la regularidad de las células. En cualquier epitelio, si ustedes recuerdan, no sé, hígado, piel, pulmón, las células mantienen un orden, son homogéneas, todas se parecen entre sí. Entonces, entre más haya esta poca diferenciación entre ellas, también tiene que ver con el grado. Son de mayor grado estos tumores. Este es un rabdomiosarcoma. Si nosotros dividimos la palabra, es un sarcoma, tumor maligno mesenquimal, de músculo esquelético. ¿Cómo se llama el tumor maligno de células de músculo liso? Leiomiosarcoma, sarcoma de células musculares lisas. Leiomiosarcoma, mira ¿Cómo, acá, perdón, es doctora? este de aquí. Leiomiosarcoma, sarcoma de músculo liso. Ujú. Ok, Entonces muchas gracias, tenemos, doctora. así se observaría un sarcoma de células musculares lisas y así se observaría un sarcoma de células musculares estriadas, que este es un carcinoma pues muy poco diferenciado, como ya vieron. Incluso vean cuántos núcleos tiene esta célula. Esta la podemos llamar, ¿cómo se llamaría esta célula? ¿Cómo se le llama una célula que tiene muchos núcleos? Multinuclear. Multinucleada. Exacto. Entonces, observen cómo hay células multinucleadas, las podemos encontrar en diversos órganos y en diferentes situaciones, no solamente en infecciones, no solamente en reacciones a cuerpo extraño, a suturas, sino también se pueden observar en tumores malignos anaplásicos. Entonces, esto quiere decir que se está multiplicando, ya dijimos, de forma excesiva y de forma anómala estas células. Entonces, vean cómo tiene muchos núcleos, pero todos son irregulares y todos son atípicos. La atipia también tiene que ver con el grado de diferenciación. ¿Dudas de la diferenciación de los tumores? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, una de las características de los tumores malignos son las metástasis. Los tumores benignos nunca van a dar metástasis. Entonces, cuando un tumor se disemina a distancia a otro órgano, inmediatamente se clasifica como un tumor maligno. Entonces, las metástasis son propagación del tumor a sitios físicamente alejados del tumor primario. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un carcinoma voy a volver a esta imagen? ¿Qué es lo que pasa en un leiomiosarcoma? Cuando, pues, obviamente infiltra miometrio. ¿Y qué pasa si se extiende a cérvix? Esto es una invasión local, esto no es metástasis, porque físicamente, pues los órganos están unidos o están muy próximos. El endometrio y pues prácticamente el cérvix es parte de lo mismo, o la vagina. Entonces, si este tumor maligno infiltra vagina, aunque sean dos órganos diferentes o dos sitios diferentes, pero al estar unidos de alguna forma, se le llama invasión local más que metástasis. Metástasis sería cuando este tumor sale pues del aparato genitourinario e invade o infiltra otros órganos. Entonces son tumores, es la propagación del tumor a sitios físicamente alejados del tumor primario. Una neoplasia benigna no metastatiza o no da metástasis. ¿Y por dónde se diseminan las células malignas? Hay diferentes vías. Una por medio de los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y cavidades, peritoneo, pleura. Se correlaciona con la falta de diferenciación. ¿Qué quiere decir? Los tumores poco diferenciados son los que con mayor frecuencia dan metástasis, a diferencia de los tumores bien diferenciados. Entonces, ahora sí que por su naturaleza, un tumor que se parezca
a las células normales del tejido o del órgano donde se está produciendo, pues va a ser hay menos probabilidad de que se vaya a infiltrar otro sitio. Y un tumor anaplásico o poco diferenciado es más común que invada otros órganos. Invasión local también, un tumor que esté invadiendo localmente otros órganos es más común que se disemine a otros órganos. Un tumor de crecimiento rápido también y que tenga un tamaño voluminoso. Entonces, tumores grandes, tumores poco diferenciados, tumores con invasión local o tumores que crezcan muy rápido van a ser tumores que den metástasis de forma más común. El 30% de los tumores sólidos recién diagnosticados se presentan con metástasis. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que tienen metástasis de cualquier tumor? Reduce las posibilidades de curación e incluso inmediatamente esos pacientes tienen indicación de ser tratados con radio y quimioterapia. Por ejemplo, un carcinoma de próstata que tiene metástasis a los sitios donde la próstata da metástasis es hueso y pulmón. Entonces, un carcinoma de próstata que da metástasis a hueso, principalmente las vértebras, inmediatamente su tratamiento va para radio y quimioterapia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos la próstata? Pues el carcinoma ya invadió hueso. Entonces tendríamos que quitarle la próstata, hueso y de cierta manera revisar o examinar toda la sangre porque la neoplasia ya se diseminó. Entonces, una vez diseminada, pues no es imposible, pero es muy poco probable de que detectemos todas las células malignas que hay en el organismo. Entonces, para empezar a tratar de forma pues más específica el sitio donde esté el tumor, vemos, se les hace los PET scan, que es un escaneo por medio de tomografía de todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que va a resaltar? Va a resaltar los sitios hipermetabólicos, donde hay mucha actividad, que ya dijimos que las neoplasias malignas son neoplasias que están proliferando pues de forma rápida las células. Entonces, los sitios donde hay metástasis van a resaltar en ese estudio. Mañana les voy a traer una imagen de cómo se ve un PET scan. De hecho, tengo un caso, ahorita se los voy a mostrar, de un carcinoma precisamente anaplásico de tiroides, donde el paciente prácticamente tenía metástasis en todo el cuerpo. Entonces, son pacientes que se les da radio y quimioterapia sistémica. Y en pacientes, este ejemplo que les ponía que tienen carcinoma de próstata con metástasis en hueso, se les da radioterapia específica a la próstata y al hueso. No sirve de nada o no ayuda mucho que le quitemos la próstata si el tumor ya está invadiendo otros órganos. Entonces, en vez de someterlo a una cirugía, que todas las cirugías tienen riesgo, en vez de someterlo a anestesia, en vez de los pacientes posoperados también se deprime su sistema inmune, en vez de exponerlo a eso, le damos un tratamiento pues más específico a donde estamos observando las células malignas. Pero, por consecuencia, todos los pacientes que tienen metástasis tienen menor probabilidad de curación, a diferencia de los pacientes que tienen tumores malignos confinados al órgano donde se produjo o donde creció. Este es un ejemplo de un adenocarcinoma o carcinoma de colon. Pues nos estamos refiriendo a lo mismo, nada más cuando decimos adenocarcinoma, hacemos la mención de que es un carcinoma formador de glándulas. ¿Cuál es esta capa del intestino que estoy señalando aquí? ¿Cuáles son las capas del intestino normal o del epitelio normal, empezando por de adentro hacia afuera? La que está señalando es la muscular, ¿no? Exacto, la muscular, muy bien. ¿Qué sigue para abajo de la muscular? Esta de aquí. La submucosa. Bueno, sería para el otro lado, ajá. Entonces, más bien, de la mucosa para abajo.
tenemos la mucosa, la submucosa, muscular de la mucosa, luego tejidos pues pericerosos y la serosa. Entonces, para acá arriba, yo le digo para arriba, pues es la mucosa. Entonces aquí tenemos la muscular, el corte pues obviamente está aquí cortado, o la biopsia está cortada, entonces para acá tenemos la muscular y la submucosa, y esta es la muscular, y estos son tejidos pericerosos. Si se fijan, aquí ya está el tejido adiposo y la serosa. Entonces aquí tenemos pues dos cosas muy importantes. Una es todas estas que están aquí, estas son glándulas, estructuras cribiformes, nidos o incluso células neoplásicas sueltas. Todas estas que se ven aquí, un color más basófilo, más morado, todas son células malignas del carcinoma de colon, que adopta diferentes formas. Nosotros en el colon, para darle el grado de diferenciación, tenemos que ver qué tantas glándulas se están formando. Ya les había comentado esto. Entre más glándulas forme, mayor va a ser su diferenciación. Entre menos glándulas, pues por ende menos diferenciación. Cuando se están formando glándulas en el 75% o del 15 al 75%, le llamamos moderadamente diferenciado. Si son menos glándulas que este porcentaje, es poco diferenciado, y si son más glándulas, bien diferenciado. Entonces, podemos decir que es un carcinoma moderadamente diferenciado de colon. Una característica es hasta dónde está infiltrando el carcinoma, dependiendo hasta qué capa del epitelio, hasta qué capa del colon esté infiltrando, se le va a dar el estadio patológico. El estadio patológico es muy importante porque un estadio patológico avanzado habla de que está infiltrando más capas y es de menor pronóstico, a diferencia de un carcinoma que se quedó en la submucosa o en la muscular, son de mejor pronóstico. Entonces, este carcinoma está infiltrando pues más allá de la muscular, que serían el tejido adiposo o tejidos blandos pericerosos. Y hay otra cosa aquí muy importante, no sé si alcanzan a ver que hay un pigmento más oscuro, que se ve aquí, de aquí, de acá, que está prácticamente delimitando la serosa. Este pigmento o esta coloración, nosotros se la ponemos en el transoperatorio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el transoperatorio? En estas resecciones, el cirujano pues extirpa el tumor, hace una resección quirúrgica, nos manda el tumor y nos pregunta a nosotros si los márgenes están positivos o negativos. Positivos quiere decir que hay células malignas en los márgenes quirúrgicos, y negativos es que no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el margen o hasta dónde se extirpó la pieza quirúrgica? Nosotros lo entintamos, lo coloreamos con pinturas. Hay unas pinturas especiales, pero si no, con la tinta china, pues que venden en cualquier papelería, con un pincel tal cual, nosotros entintamos. Si tengo un transoperatorio de una pieza para entintar, le voy a tomar fotos y se las voy a traer, porque no he tenido de estos en específico. Entonces, nosotros entintamos la serosa, que es esto que estamos viendo aquí, de un color más oscuro. Puede ser de cualquier color, amarillo, rojo, azul, negro, pero pues tienen que ser colores, por ejemplo, tratamos de que no sean ni rosa ni morado para que no se confunda con la hematoxilina y eosina de rutina que usamos para entintar. Entonces, en este caso, pues se le puso un azul oscuro. Entonces, este pigmento que ven aquí es la tinta que se le puso a la resección quirúrgica. Y nosotros debemos de valorar qué tan alejado o si están en contacto las células neoplásicas con la tinta. En este caso, sí. Este espacio de aquí, aunque se ve muy alejado, son micras. Esto lo estamos viendo, miren, algo decir. No dice, pero tiene que ser un aumento a 2,000 aumentos. Estos son 2,000 aumentos. Entonces, son micras
Estas son células malignas, esta también. Entonces, por ende, este está prácticamente a micras del borde quirúrgico o del borde de resección entintado. Entonces, si nosotros vemos esto en el transoperatorio, ¿qué le decimos al cirujano? Que hay células malignas en el borde. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, tiene que quitar más tejido para asegurarse de haber quitado todo el tumor por completo y que no le haya dejado células malignas al paciente. Esto hablando de que el carcinoma está confinado a colon, que no hay metástasis. Entonces, aquí podemos ver dos cosas, que está infiltrando hasta tejidos pues adiposos pericerosos, pericolónicos, y que la neoplasia está en contacto con la tinta. Miren, acá también se ve la tinta más oscura. Esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en transoperatorio. Ahora, las metástasis. La mayoría, si no es que todos los carcinomas tienden a ser metástasis a ganglios linfáticos regionales. ¿Qué quiere decir regionales? Pues son los que están más próximos al tumor primario. Por ejemplo, estos son ganglios linfáticos axilares, que son los primeros que son invadidos en el carcinoma de mama. Entonces, esto que ven aquí es tejido linfoide normal. La mayoría de los ganglios en pacientes que tienen obesidad o sobrepeso pueden tener infiltración por tejido adiposo, que son estas vacuolas de lípidos. Esto es, pues son cambios degenerativos y son cambios benignos del ganglio. Pero esto que ven aquí, estas células que se ven más claras, si recuerdan cómo es la histología de un ganglio linfático, prácticamente está formado de linfocitos, macrófagos, todas son células linfoides, que al verse el microscopio se ven compactas, son células así pequeñitas. Pero estas células claras, porque tienen su citoplasma más claro, no pertenecen aquí. Entonces, cualquier célula que no sea linfoide en un ganglio linfático, eso es malo. O sea, no tiene que haber células que no sean propias de un ganglio linfático, células linfoides. Cuando hay células epiteliales, pues esto nos habla de una metástasis de carcinoma. Los sarcomas rara vez dan metástasis en ganglios linfáticos. Los sarcomas casi siempre invaden de forma local los tejidos pues locales o cercanos al tumor primario. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, de que hay una metástasis subcortical debajo de la corteza o en la región cortical. Y esto que ven aquí es un vaso linfático. Entonces, ¿qué debe de haber dentro de un vaso linfático? ¿Qué elementos son los que hay dentro de un vaso linfático? Linfocitos. Exacto. Linfocitos, células linfoides. Cualquier célula que no sea célula linfoide, por ejemplo, hablando de un vaso sanguíneo, arterial o venoso, aparte de células linfoides, pues hay eritrocitos. Cualquier célula que no sean esas dos es malo también, o sea, no deberían de estar ahí. Entonces, estos grupos de células son células epiteliales, parte de lo mismo. De alguna manera tuvieron que llegar estas células malignas al ganglio, y en este caso fue a través de los vasos linfáticos. Entonces, estas células malignas infiltran los vasos linfáticos y es como si fuera, pues sí, son su medio de transporte para llegar a los sitios alejados del tumor primario. Entonces, aquí observamos invasión linfovascular de células malignas o células neoplásicas para llegar aquí al ganglio linfático, y esto es lo que llamamos metástasis. Cuando nosotros vemos esto, pues es una metástasis de un carcinoma, y si tenemos el antecedente de que este paciente tuvo un carcinoma en el colon, decimos son metástasis de carcinoma de colon. Puede que solo nos lleguen estas biopsias, puede que a nosotros nos llegue de primera vez de este paciente esta biopsia, nosotros la observamos y vemos que tiene metástasis. Incluso pueden que sean a veces tumores pequeñitos, que les puedo decir que son tumores de 1 centímetro, que son indetectables a veces por tomografías, por mamografías
obviamente por palpación o por el médico tratante. Entonces nosotros a estas células les hacemos estudio de inmunohistoquímica, las marcamos para ver si son de mama, de pulmón, dependiendo pues la edad de la paciente, si es masculino o femenino, tratando de identificar de dónde vienen estas células malignas por las neoplasias malignas más comunes que tenemos aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, por medio de cuáles son las vías de propagación de las células malignas para dar metástasis, siempre de cavidades y superficies corporales, hablando de cavidades peritoneal y pleural. Diseminación linfática, la que ya les comenté, la vía más habitual de diseminación de carcinomas. Ganglio centinela, esto se refiere al primer ganglio de una región linfática que recibe el flujo linfático del tumor primario. Diseminación hematógena, esta principalmente es característica de los sarcomas, pero también se puede asociar a los carcinomas. El día de mañana, prácticamente diario, tenemos un transoperatorio de ganglio centinela en carcinomas de mama. Entonces, les puedo decir que es la causa de transoperatorio primaria por la que nos llaman, porque el cirujano le interesa saber si este ganglio, que es el primer ganglio que ya vimos, tiene metástasis. Si este ganglio tiene metástasis, tiene que quitar el resto de los ganglios axilares. Si este ganglio no tiene metástasis, ahí se termina la cirugía y le deja los ganglios axilares a la paciente. Esto para evitar linfedema, que lo habíamos platicado en las alteraciones de los vasos linfáticos. Obviamente, si la paciente tiene células malignas, pues se le tienen que extirpar, pero si el cirujano no puede determinar si tienen o no células malignas, nosotros le ayudamos a decidir si hay células malignas o no en ese ganglio. Pero les voy a traer, a ver si espero mañana tener uno antes de la clase y se los traigo. ¿Dudas, muchachos? ¿Hasta aquí? No, doctora. No, doctora. La próxima clase vamos a seguir viendo neoplasias, ¿verdad? Sí, de hecho, esta semana, bueno, yo creo que mañana terminamos neoplasias y jueves y viernes linfomas. O sea, esta semana vamos a ver neoplasias y linfomas. Ok, excelente, gracias. Muy bien. Vinicio, Presente, doctora. Fátima. Se le estaba desconectando su internet, pero ya está. Fátima, ¿estás por ahí? Sí, doctora, es que se estaba conectando y desconectando mi internet. Gerardo, Presente. Nadia, Leslie, Cristina, muy bien, Enya, Presente. Nadia presente, Enya presente, Lisi, José Luis, ok, Axel,